Pues ha salido la última macroencuesta del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, antes de las elecciones de abril. Como en todas las últimas, desde que gobiernan los socialistas, Pedro Sánchez despunta por encima de todos los demás y el PP se hunde más o menos lo que sube Vox. Claro, que el PSOE además no va a poder gobernar solo es otra de las conclusiones. Diría que casi las únicas lógicas de la encuesta. Vamos, que tampoco hacía falta el gasto. Gastan un dineral público como si fuéramos millonarios. La encuesta del CIS se hace sobre una muestra de 16.000 personas y claro, vale una millonada. Todo esto para que el resultado sea que entre aquellos que tienen intención de votar, el 41,6%, es decir, 4 de cada 10 dicen que no han decidido su voto. Es como el chiste aquel del tipo que va al adivino y el adivino dice por el telefonillo ¿quién es? Y el otro dice pues vaya adivino. En fin, además la encuesta se hace una semana antes de que regresara Pablo Iglesias después de su permiso de paternidad. Por tanto, no recoge las enormes expectativas que ha despertado su vuelta. Si una encuesta tan cara se hace una semana antes de que se reincorpore el candidato de uno de los 4 principales partidos, ¿no es tirar el dinero? A no ser que precisamente se haya hecho una semana antes para que no se registre ese avance. Eso coloca a la encuesta del CIS, pese a los enormes profesionales que hay detrás, muy cerquita de las encuestas que hacen los diarios privados y que invariablemente coinciden con la línea editorial del periódico o la cadena que las ha encargado. Las encuestas como armas de desinformación masiva. Es verdad que hubieran podido hacer algunas preguntas para saber cuál es la inclinación de ese 41% de indecisos. Es que es casi la mitad de los que no saben qué van a votar. Aunque creo que hay un truco, porque a lo mejor de indagar salía que Unidos Podemos puede recuperar una parte no pequeña de esos 6 millones de votos que escogieron sus papeletas en diciembre de 2015. Gente que votó a Podemos y a Izquierda Unida y que hoy, pese a sentirse decepcionada respecto a hace 4 años, a sentirse decepcionada por el enfado, ¿no?, debido a las divisiones internas, ha hecho una reflexión respecto del voto que puede cambiar las tornas y que haría posible un gobierno de Unidos Podemos con el PSOE. Ay, es verdad que hay gente que se había ido decepcionada de Podemos y seguramente tenía muchas razones, pero ahora está agradeciendo la sinceridad ante el reconocimiento de los errores. Gente que se ha dado cuenta de que los ataques brutales que han sufrido los líderes de Podemos, gente que se ha dado cuenta del papel nauseabundo de los medios de comunicación en estos años. Gente que agradece que Podemos recupere también el empuje inicial, confrontando a los poderosos, sean medios de comunicación, sean cloacas del Ministerio del Interior o sean las grandes empresas. Esa gente que puede pensar que las divisiones internas en Podemos han sido incluso inducidas por las mismas cloacas que han intentado hundir a Podemos. Gente que se ha dado cuenta de que los que han roto con Podemos están hundiendo a la izquierda y al final solo sirven para darle cuerda a la derecha y a los poderes que representan. Cuando haya que votar, esa gente, aunque es verdad que igual con menos entusiasmo, es bastante probable que decida votar a Unidas Podemos, visto lo visto, y también por la deriva de la derecha. Es que Ciudadanos se ha ido hacia unos lugares poco edificantes para la gente que quería votar centro. Por otro lado, está la nula credibilidad del PSOE ante sus promesas y una vela que pone a Dios en el discurso y otra a la troika en la práctica. Y cuidado, también por los efectos movilizadores ante la abstención en Andalucía que dieron la victoria al trifachito. Y como viene ocurriendo desde 2014, Podemos le puede dar la vuelta a las encuestas de una manera parecida a como le ha dado la vuelta a la política en este país. No olvidéis cómo éramos hace 5 años. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. ¿Sabéis cuál es el segundo grupo que más discos ha vendido de la historia de España? Camela. A mí me gusta Camela. Aquí la moda es decir que me gusta lo indie, o la fusión, o el techno.
a mí Camela. Porque los pueblos llenan de gente sencilla, de gente humilde. Porque no tienen patronos de multinacionales. Me gusta Camela, que empezaron a vender las cintas en la gasolinera y en los mercadillos. Y son el segundo grupo que más ha vendido. Ay, por fin salió del armario musical José Antonio Monago. Si le gusta Camela, ¿por qué va a seguir sufriendo en silencio más tiempo? Además, no le falta razón cuando defiende que esa música llega al corazón de la gente. Ya está bien de jingles electorales que no conectan con nadie, por ejemplo, como el de su propio partido. Salid del neandertal musical y haced caso a Monago. Dejad ese jingle tan rancio y poned algo que de verdad os represente, algo como esto. José Esteve Pardo es un catedrático de Derecho Administrativo que se ha enfrentado a los dos temas con los que solo se atreven los valientes en las disciplinas jurídicas y sociales, el Estado y Alemania. Estos dos asuntos se entrecruzan de manera dramática y han dejado una estela en Europa que ha asustado, aunque no sé si tanto ha leccionado. Dice la ley de Godwin que a medida que una discusión en línea en Internet se alarga, la probabilidad de que aparezca una comparación en la que se menciona a Hitler o a los nazis tiende a 1, es decir, que la conversación se cierra y quien quiera que lo usara pierde la discusión. Esteve Pardo ha decidido escribir sobre antiparlamentarismo, con la esperanza de que la conversación no se pierda y que cada cual saque sus conclusiones. Don José, buenas noches, muchas gracias por venir. Muy buenas noches. A esta humilde frontera. Gracias a vosotros. Este libro, El pensamiento antiparlamentario y la formación de derecho público en Europa, es de esos libros que uno tarda años en escribir, ¿eh? Sí. Es un libro que tiene su origen en los años 90, que es cuando más estuve yo en Alemania. Conocí a algunos de los personajes que salen en el mismo y que, le he ido dando vueltas hasta que se ha dado la situación actual que nos aproxima mucho a esa época de Sobre eso quería preguntarte. Sí. Hay gente que dice que estamos en un momento parecido a los años 30, otros dicen que en absoluto, que la comparación no tiene sentido, pero lo que sí que es cierto es que la época concita un enorme interés. Un enorme interés, efectivamente. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Bueno, porque fue una época que fue un final de ciclo, es decir, fue el final del ciclo del liberalismo burgués, ¿no? Fue la irrupción de la sociedad de masas. Hay también ahora movimientos sociológicos o de masas muy importantes, como por ejemplo los que atañen a la inmigración, ¿no? Fue la época también en la que aparece el impacto de los nuevos medios de comunicación. También hay novedades importantes en esta materia, ¿no? Cuando han salido nuevas tecnologías de la comunicación que han esquivado el monopolio que antes tenían grandes grupos informativos, ¿no? No son tan graves las situaciones traumáticas como las que se vivieron entonces, es decir, la Primera Guerra Mundial, la conmoción y la incertidumbre que creó en la Europa burguesa la Revolución Rusa o la crisis del 29, ¿no? Pero sí que hay una sensación de final de ciclo. ¿Tú crees que se pueden comparar los dos momentos? No exactamente, pero hay enseñanzas significativas, ¿no? Quizá lo más preocupante es que en esa época, con todas las turbulencias que tuvo, fue una época muy rica en ideas, ¿no? Es decir, no solamente en ideas, sino en el arte, en la filosofía y tal, y eso está faltando hoy, creo. ¿Qué se puede aprender de este periodo, de los años 30? ¿Qué se puede aprender? Pues bueno, se puede aprender que hay ciertas... que hay que ser muy prudente en el momento de
de pensar en nuevas vías, ¿no? Es decir, ahora actualmente estamos en un momento de transición, ¿no? Los que estamos en la universidad, como tú y como yo, bueno, vislumbramos eso, que hay una fase, un final de ciclo, pero que lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Exactamente, ¿no? Ahí lo que se dieron fueron movimientos nuevos, ¿no? Porque incluso el fascismo y el nazismo se presentaban como algo nuevo, ¿no? Es decir, claro, no eran reaccionarios, es decir, reaccionarios eran los movimientos que había en el siglo XIX, ¿no? Pero ahí nos encontramos con movimientos que se presentan como novedosos, emancipadores, ¿no? Y condujeron a lo que condujeron, ¿no? Pero claro, por otro lado, hubo también una crítica al parlamentarismo que ha quedado, ¿no? Que ha quedado. Ahora entramos en ello. Oye, se manosea mucho la idea de que Hitler ganó las elecciones. Sí, efectivamente. ¿Qué decimos al respecto? Pues que eso es un hecho incuestionable, ¿no? Es decir, pues sí que es verdad que mediaron ahí, ¿no? Pues el artículo 48 de la Constitución de Weimar, claro. el uso espurio que había hecho Hindenburg de esa ley, la anulación, ¿no? De la autonomía, una suerte de 155 muy bruto en la época, ¿no? A Prusia. Efectivamente, exacto. Hubo un 155 a Prusia, exactamente. Pero eran resortes que estaban ahí, ¿no? Pero que se habían tomado del sistema del Segundo Reich, ¿no? Eran poderes que estaban ahí muy presentes, pero que efectivamente hubo quien los abusó de ellos, ¿no? Y había también juristas como Carl Schmitt que iban en esa línea, ¿no? Es decir, fuera ya el debate, fuera la discusión, y hay que ir a posiciones decisionistas. Claro, ¿no? Claro, te lo planteaba porque mi sensación es que no es que realmente se presentase unas elecciones y las ganase. En aquellas elecciones del 33 la izquierda sacó, si mal no recuerdo, 14,5 millones y la derecha 11 millones. ¿no? Lo que pasa es que la derecha se unió por las intrigas de Schleicher, ¿no? Convenciendo a Hindenburg y con el apoyo también de los grandes capitales para que después de 3 o 4 presidentes fallidos nombrase, ¿no? Efectivamente. A Hitler. Y por tanto, eso que ganó las elecciones, bueno, ¿no? Queda como medio cuestionable. Sí, no, fue una victoria pírrica, ¿no? Realmente, como las que se dieron. Peor fue el caso, también en otra línea, el caso de Mussolini, ¿no? Que aprobó una ley en virtud de la cual el partido que tuviese la mayoría ganase las elecciones ocuparía los 2 tercios del Parlamento, ¿no? Es decir, claro, se utilizaron mecanismos que multiplicaron los efectos de victorias electorales muy discretas, la verdad. No recuerdes, José, estas cosas que me acuerdo de las elecciones en España del 77, cuando el rey Juan Carlos pudo nombrar a dedo 41 senadores reales. Efectivamente. Me recuerda esto de Mussolini. Efectivamente. Oye, en esta época irrumpen las masas en la historia y eso genera un enorme desasosiego. Tú citas a Ortega y Gasset. Bueno, Ortega y Gasset, y recientemente se ha publicado un libro inédito de Azaña que se llama La responsabilidad de las multitudes, que es también de esa época. Toda la intelectualidad europea contempló con mucha prevención, es decir, esa incursión de ese nuevo sujeto que eran las masas, con mucha prevención y con mucho desdén, ¿no? Porque toda la teoría liberal siempre ha odiado, ¿no? A las masas. Exacto, era una teoría liberal de notables, minoritarios. Claro. Efectivamente. Y ahí, bueno, y también se produjo un fenómeno que todavía estamos padeciendo hoy en día, ¿no? Que fue un poco la retracción de los intelectuales, ¿no? Es decir, que se retiraron de la escena política, es decir, ellos creían que ahí, digamos, no tenían nada que hacer, que digamos, se encontraban con la disciplina rígida de los partidos, y se produjo una retirada, efectivamente, de profesores, de intelectuales. En España fue más tardía, es decir, nosotros todavía en la Segunda República, en el Parlamento había una representación importante de profesores e intelectuales, ¿no? Pero se dio ese fenómeno en el que tal vez convendría reparar, ¿no? Es decir, la retirada de personas con criterio y con capacidades. Vamos, que encajan mal en los partidos de masas exacto. Más rígidos, más rígidos, con decisiones adoptadas desde la Secretaría General. Ese es un fenómeno también a considerar, ¿no? Ya, aquello que planteaba Mitchell, ¿no? De que al final el partido sustituye a la sociedad, el secretario general sustituye al partido. Efectivamente. El comité central sustituye al partido y el secretario general sustituye al comité central, ¿no? Y al final hay poco espacio para... ¿Cuáles son las críticas que se hacen al parlamentarismo en esa época? Porque ahí emerge también una crítica muy dura al parlamentarismo y claro,
algunos autores plantean que eso se debe a que cuando entra la izquierda en el Parlamento, Sí. cuando entra el pueblo en el Parlamento empieza a leerse de una manera diferente. Claro, la crítica fundamental quizá, o la más depurada, es la que entendía que el parlamentarismo liberal, el parlamentarismo anterior, tal como había sido concebido pues, en la época de la Revolución Francesa, era un parlamentarismo orientado a la razón, ¿no? Es decir, que lo determinante del Parlamento era la discusión, el debate... El parlamentar, el deliberar, ¿no? Efectivamente. Admitiendo como algo normal que una minoría pudiese convencer a la mayoría. Y eso efectivamente se dio en algunos casos, pero se daba, ¿no? Es el argumento de Burke, ¿no? En el discurso a los electores de Bristol, efectivamente, de 1774. Efectivamente. Pero claro, hay el parlamentarismo que se ha impuesto y el que hemos conocido nosotros, el parlamentarismo de la mayoría. Es decir, no es tanto quién tiene la razón, sino quién tiene la mayoría, ¿no? Hoy en día en España la derecha no critica el parlamentarismo, en cambio en los años 30 había una crítica muy fuerte desde la derecha. Carl Schmitt, ¿no? Es un feroz crítico del parlamentarismo. ¿Cómo podemos comparar esas dos cuestiones? Sí, que hoy en día la derecha no la critica. No, en cambio, por ejemplo, desde perspectivas de la izquierda, o sea, Pablo Iglesias dice, el Parlamento es casi inane, el Parlamento... O sea, si tienes el gobierno, pues tienes mucha más fuerza, ¿no? Mucha más fuerza, aunque también es verdad que lo que estamos viendo en Inglaterra con el Brexit cuestiona todo esto. Claro. ¿Cómo entendemos este galimatías? Sí, ha habido también otra de las creaciones, otra de las alternativas de las propuestas que aparece también en ese periodo de entreguerras, es el apoderamiento al gobierno para dictar normas, ¿no? Es decir, los famosos decretos leyes, ¿no? Que aparecen en Italia, con Santi Romano, en situaciones de necesidad, de terremotos y tal, y que luego eso se ha generalizado. Hoy en día el decreto ley es la manera normal y habitual de legislar, y se ha abusado extraordinariamente de ella, y por parte del Tribunal Constitucional no ha habido ningún tipo de corrección al respecto. Nos ha mantenido ahí pasivo, sin establecer una doctrina que filtrase o que depurase los excesos del abuso de la figura del decreto ley. Es que las funciones clásicas del parlamentarismo han desaparecido. Han desaparecido, efectivamente. Es decir, el poder legislativo lo tiene el gobierno. Sí, totalmente. Lo tiene el gobierno. Porque el líder del partido es el líder del gobierno, que sostiene la mayoría. Claro. El control parlamentario del gobierno está en los medios de comunicación. Lo único que retiene es la aprobación de los presupuestos. Es lo único. Sí, pero la iniciativa legislativa de los presupuestos la tiene el gobierno. La tiene el gobierno, ya. Pero la aprobación, efectivamente, y ahí es donde es el único filtro que queda, ¿no? Pero que coincide con la mayoría que sostenga los gobiernos y, por tanto, la crítica al parlamentarismo... ¿Sirve el Parlamento para algo? Bueno, los últimos presupuestos no se han aprobado. No se han aprobado, claro, se han prorrogado. Pues se han prorrogado, sí. ¿Sirve hoy para algo el parlamentarismo, vista tú que tienes esa visión tan profunda de lo que ocurrió en los años 30 y cómo el parlamentarismo en su crítica desemboca en el nacionalsocialismo? Sí, no, desembocó en el nacionalsocialismo una determinada crítica. Hay otra crítica que lo que busca es un parlamentarismo domado o moderado, ¿no? Es decir, no hay que olvidar que es de esa época cuando aparecen y se instauran en Europa los tribunales constitucionales. No en esa época, pero tras la Segunda Guerra Mundial, la discusión que hay en Weimar sobre los tribunales constitucionales cristaliza ya en este tipo de instituciones. Y se crean en Alemania, que era una figura desconocida hasta entonces, en Italia, el Consejo Constitucional en Francia, luego en Portugal y en España cuando se normaliza la democracia de manera más tardía, en los años 70, pero esa es una de las aportaciones de ese pensamiento. Otra es una aportación que pretende dar un cierto contenido a la democracia y establecer una serie de vínculos al legislador, la idea del legislador vinculado, ¿no? Vinculado a unos valores que vienen a coincidir en lo que son los derechos fundamentales, ¿no? Es decir, es quizá los únicos valores en los cuales existe un consenso generalizado, ¿no? Es decir, derechos fundamentales que ya no se contemplan solo como figuras de defensa subjetiva, ¿no?, sino como finalidades hacia los cuales se debe orientar la actividad del legislador. Tú defiendes el papel de los profesores, ¿no?, en la transmisión de determinadas ideas que pueden llegar hasta hoy. Sí. En ese momento la comunidad científica alemana, sobre todo, claro, la comunidad científica alemana, el golpe fue muy súbito, ¿no? Es decir, porque, digamos, por ejemplo, en Francia se instauró la República a mediados del siglo XIX, en Portugal en 1910, en Alemania es como consecuencia de una guerra. Dicen que por la presión de potencias exteriores,
pero fue un cambio radical, ¿no? Y entonces ahí la comunidad científica alemana, los mandarines, ¿no? Que era un poco la élite, ¿no? La aristocracia intelectual que había estado antes muy representada en las instituciones, se ve arrinconada y reaccionan. Hay un sector que reacciona mal, como Carl Schmitt, diciendo eso ya es una cosa del pasado, el parlamentarismo ya no tiene sentido. Es decir, lo que él venía a decir es democracia y parlamentarismo no están necesariamente asociadas. Para despedirnos en medio minuto, ¿debemos criticar hoy al parlamentarismo o tiene demasiados riesgos? No, debemos tratar de mejorarlo, ¿no? Es decir, y claro, la crítica al parlamentarismo hoy en día tiene que ser muy prudente, ¿no? Conociendo las experiencias, ¿no? Es decir, hoy tenemos la perspectiva. España va a tener, más que un hemiciclo, se está planteando un hemicirco, con toreros, claro, generales. Sí, tiene una pinta problemática ese Parlamento, ¿eh? Efectivamente. No, si no lo podemos criticar, ¿qué hacemos? No parece que sea el Parlamento que vuelva a la discusión y a la razón. No van a salir grandes ideas de ahí. No parece que vaya a salir ahí. José Esteve, El pensamiento antiparlamentario y la formación del derecho público en Europa, editado por Marcial Pons. Muchísimas gracias, profesor. Muy bien, gracias. Y aquí en esta humilde frontera, ya sabe usted que en las fronteras el derecho está en construcción. Muchas gracias. Gracias a Tú, Lolo, vosotros. si te atreves, aprieta ese botón y alégrame el día. Pues llega el momento de la reflexión. Es ahora en la que el cuerpo te pide respuestas. ¿Existe realmente Albert Rivera? ¿A quién quiere más Pablo Casado? ¿A mamá Aguirre o a papá Aznar? ¿En qué infierno estará Máximo Pradera esta noche? Para contestar a esta última pregunta, porque las otras son simples paradojas que ni Zenón sería capaz de dar respuesta, tenemos al otro lado del teléfono a nuestro corresponsal en el Averno. Don Máximo Pradera, buenas noches. ¿En qué infierno habitas? Bueno, ante todo, enhorabuena por la cabecera tan chula que me habéis hecho, ¿eh? No mereces menos. Esto va cogiendo un vuelo que, vamos, puede acabar en una televisión de pago, vamos. Te iba a decir que quizá en la Sexta, pero después de la marcha de esta mañana, pues no sé qué decirte. ¿Qué marcha? Digamos, esa conversación amistosa que ha tenido Pablo Iglesias con Ferreras. Ah, sí, eso ha sido grandioso, ha sido una gran discusión en antena. Épica. Donde se defendía el otro, el director de la Sexta, diciendo que como daba exclusivas, pues como los timadores, ¿no? Que dan noticias, los timadores de la estampita lo que hacen es mostrar billetes auténticos por encima, y para que luego te creas que todo lo que hay en el maletín es auténtico. Y ¿no? los relojes parados que dan 2 veces al día bien la hora. Exactamente, por no hablar del móvil de lo que mueve a Inda, ¿no? Que es el puro negocio económico. Ojalá salgan un día las cifras de lo que es OK Diario. Que salgan. Es un negocio macanudo, vamos. Oye, ¿te has comido toda tu sección hablando mal de Inda y de la Sexta? Tú me sacas el tema. Mira, brevemente, mi infierno de hoy es la ley electoral. Ajá. La ley electoral, tú sabes que la ley actual está cuestionadísima, es una ley del año 80, que totalmente obsoleta, dicen que es una auténtica antiguaya, tiene esto de la jornada de reflexión, que ya no, imagínate que vamos a quejarnos, no, hoy no he podido tener jornada de reflexión, no sé a quién votar, no. En muchos países no tienen jornada de reflexión y uno lo tiene igual de confuso o igual de claro, ¿no? Luego tienen esto de los sondeos, que a partir del segundo lunes de campaña no se pueden hacer, pero claro, eso es cuando no existía Internet, no existían los medios de ahora, porque los sondeos se hacen y se publican fuera, donde la Junta no tiene nada que hacer, ¿no? Pero yo iría más, yo modificaría la ley electoral para que la vigilara la Junta después de que se acaban las elecciones, porque claro, tanto vigilar juego limpio entre los partidos, que se protegen, o sea, se vigila que no se hagan trampas entre ellos, pero luego las trampas que le hacen los partidos a los contribuyentes, a los ciudadanos, ¿qué? Es decir, después tendría que haber
una capacidad del ciudadano de, como en un contrato civil, que hay cláusulas de obligado cumplimiento y si no intervienen los jueces, pues exigir las cláusulas esenciales del programa, que no es más que un contrato entre el político y los que le han votado, esas que sean de obligado cumplimiento. Y si las incumples, no digo todo el programa, porque a lo mejor hay 200 puntos, ¿no? Pero que son las cláusulas esenciales. Le voy a bajar a usted los impuestos, o se los voy a subir, le voy a solucionar la sanidad, en fin. Oiga, que me devuelva mi voto, que me ha mentido. No, ¿qué coño me devuelva mi voto? Eso es lo que hay ahora, que dices, bueno, si no te gusta ahora no lo le que pueden he hecho, devolver nada. Vota a otro, claro. Ahora el único recurso que nos queda es cantar como Luz Casar. Todo lo que incumplirás, pronto lo pagarás. Te prometo mi odio eterno, te pudrirás sin mí. Pero no es eso. Se trata de que paguen con dinero, que es lo que fastidia. Ajá. Es decir, si tú no cumples... Les quieres multar. Las 5 o las que pongamos, las 5 cláusulas esenciales de tu contrato electoral, te se retiran, querido Monedero, las subvenciones por voto y escaño, que sabes que es de lo que viven las empresas, claro, y los partidos. Si los partidos son empresas que se dedican a... No solo, no exageremos. A sus empleados. Que nos acaba de decir el profesor Esteve que decir estas cosas nos lleva al nacionalsocialismo casi. Pues no, porque cuanto más sean transparentes y razonables las reglas de juego, pues más representados nos sentiremos. Ahora el no nos representa y la desconexión con la política es porque realmente el Parlamento, como hemos comentado alguna vez aquí, es una mera correa. El Parlamento es el alma, es donde reside la soberanía nacional. Tal como está concebido ahora y con el reglamento que hay, es una mera correa de transmisión del Ejecutivo. Baste recordar, querido profesor, tú lo sabes de sobra, que para crear una comisión de investigación lo tiene que aprobar el Pleno, o sea, la mayoría que tiene que tiene el Gobierno. No, con que lo pida a lo mejor el 10% de la Cámara ya se forma una comisión de investigación y además que valga lo del perjurio, es decir, que Aznar no se pueda ir de rositas por contar una sarta de mentiras. Ni Inda. Ni... Yo creo que a Inda ya le hemos dado suficiente hoy. Oye, la que han liado, por ejemplo, el Parlamento en Inglaterra con el tema del Brexit no se parece al nuestro. El Brexit es que es un disparate desde... Oye, por cierto, ¿dónde está Cameron? ¿Dónde coño está el que accionó el detonador? Debe estar en las Seychelles, tostándose la panza al sol. Mira, el Brexit es el típico ejemplo, lo podemos relacionar con Inda, porque es el típico ejemplo de cómo la desinformación, el método que tenemos ahora de intoxicar, puede llegar a confundir a medio país. Es decir, han votado el Brexit porque les engañó Nigel Farage, que les dijo que iban a poder pagar la sanidad pública con lo que ens roba Europa. Pues claro, era mentira, él mismo lo reconoció, Nigel Farage, y ahora se encuentran en una situación ridícula, que es que han votado una salida de un organismo que les conviene. Y Cameron forrándose, dando conferencias por el mundo, no sé... ¿Se le podría aplicar la eutanasia a Cameron o es demasiado joven todavía? Porque yo soy partidario de aplicar la eutanasia también a personas que no estén tan mal. Suárez y Llana seguramente tendría fuentes del Paleolítico que justificarían cualquier cosa que tú hicieras. Querido Máximo, como diría un jurado de Operación Triunfo, estás nominado a abandonar la frontera por esta noche. Muy bien. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Y tú, Lolo, dale como en la voz al pulsador. Y a mí, mirándome a la cara, nadie me habla de una derecha cobarde ni una derechita cobarde, porque no me lo aguantan la mirada. A mí no me lo aguantan. El que tenía bigote también, este buen hombre, fíjate tú. ¿Cómo te puedes fiar de alguien que no mueve el labio de arriba, tío? ¿No notas algo? ¿Hace falta que te lo expliquen? No puede ser, tío. Nuestro invitado es hijo de militantes del Frente Polisario y nació en Tinduf, un campamento de refugiados al suroeste de Argelia. Un campamento en el que más de 150.000 saharauis sueñan con poder regresar a su tierra. Una historia de sufrimiento y también de traición que dura ya más de 40 años, desde que España cediera la administración del Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania con un compromiso, un referéndum de autodeterminación que nunca se celebró y que es otra de las cosas que lleva en la mochila el rey emérito y Felipe González. Jalil Mohamed Abdelaziz no conoce la tierra de sus padres, pero forma parte de una nueva generación que lucha por la causa del pueblo saharaui. Jalil, buenas noches y gracias por venir aquí a hablarnos de
de tu tierra. Gracias a ustedes. ¿Por qué se quiere silenciar este conflicto? Hombre, yo creo que el hecho de silenciar un conflicto como el del Sáhara Occidental viene un poco para evadir una responsabilidad histórica de España. Ya dije que es una deuda pendiente en la mochila de la memoria histórica española, pero también el hecho de la connivencia que existe entre Marruecos y ciertas potencias occidentales, sobre todo Francia. Una situación que ya se prolonga más de 40 años y que prolonga el sufrimiento de un pueblo que está decidido y determinado a seguir. ¿Por qué Francia? Francia porque los intereses que guarda en lo que es la región del Magreb. Y evidentemente porque quiere seguir conservando sus intereses en África. Hasta hoy en día podríamos considerar como Marruecos como una especie de protectorado francés. Y fue el que apoyó de forma directa y sigue apoyando hoy en día lo que es la ocupación de Marruecos al Sáhara Occidental. En el caso de España, tiene una mala conciencia en algunas partes, ¿no? Porque tú llegaste aquí con un programa, ¿no?, de vacaciones en paz, ¿no? Que genera, bueno, visitas al campamento de Tindouf y que mantiene, por lo menos por la base popular, una relación de mucho cariño con el pueblo saharaui. Efectivamente, nosotros los saharauis, cuando hablamos de España, siempre intentamos dividir un poco o segmentar lo que es los pueblos del Estado español y lo que es el poder del Estado español. Yo tuve la oportunidad, igual que muchos de mi generación, de disfrutar de un programa humanitario muy importante y que es el programa Vacaciones en Paz, a través del cual 5.000 niños cada año pueden salir de las difíciles condiciones de los campamentos de refugiados y ser acogidos por familias españolas. Es una forma a través del cual familias españolas, familias de a pie, los pueblos de España asumen su responsabilidad histórica con el pueblo saharaui. Pero cuando nos referimos a España como poder del Estado, ahí sí que entonces ya nos centramos en lo que es la tradición y sobre todo la histórica tradición de Felipe González cuando visitó los campamentos de refugiados en 1976, asegurando que España reconocería el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y reconocería incluso la República Saharaui. Un hecho que después de llegar al poder se convirtió en el primer lobista del régimen marroquí. Ya. Tú llegaste aquí con 10 años, ¿no? Y fuiste acogido por una familia gaditana, ¿no? Y pasaste casi 9 años, ¿no? Es tu segunda familia. Efectivamente. Para mí es una segunda familia y es una realidad que compartimos muchísimos jóvenes saharauis, que tenemos la suerte de tener una familia biológica saharaui y una familia pues, de acogida, pues, pero también consideramos como una propia familia, que es la familia española. Yo tuve esa oportunidad de convivir o ser acogido durante 9 años, incluso sigo manteniendo relaciones muy estrechas con dicha familia, que después de disfrutar del programa Vacaciones en Paz en verano, y por cuestiones de salud, pues convenieron ellos y mis padres biológicos el hecho de continuar aquí y seguir mis estudios. Luego ampliaste estudios en Cuba, también por esa solidaridad internacional que muchos se empeñan en no ver y no entender. Efectivamente, las relaciones cubano-saharauis datan de la década de los 70 y hay un convenio entre lo que es la República de Cuba y la República Árabe Saharaui Democrática. Hay que reconocer que Cuba reconoce el Estado saharaui, mantiene estrechas relaciones y a través de ese intercambio se ofrece posibilidades de formar a jóvenes saharauis dentro de la mayor de las Antillas. Yo tuve esa oportunidad y me formé en la Universidad de La Habana y me gradué en el 2012. Y es esa parte de esa solidaridad, ese internacionalismo cubano que se intenta silenciar también y se intenta ocultar. Naciones Unidas siempre ha tomado un papel más o menos activo al respecto. ¿Cómo están esas negociaciones entre Marruecos y el pueblo saharaui, el Estado saharaui, auspiciadas por Naciones Unidas? Naciones Unidas reconoce el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y exigiendo la aplicación de la resolución 1514, que es la que pedía la descolonización de África. Pero se exigió incluso desde 1965, de forma directa en una resolución a España, aplicar el derecho de autodeterminación al pueblo saharaui. Una exigencia que no se ha llegado a cumplir, pero sumando a ello que mientras que Francia siga perteneciendo al Consejo de Seguridad, siempre está bloqueando la aplicación de una resolución vinculante que pueda permitir la aplicación de dicha resolución. Además, España en 1975 lo que hizo una especie de mala descolonización, que es la firma del Tratado Tripartito de Madrid, dividiendo el territorio entre Marruecos y Mauritania, un acuerdo que nunca ha sido emitido en el Boletín Oficial del Estado y un acuerdo que ha sido considerado como inválido por la propia Naciones Unidas. Hay que recordar la carta enviada por al secretario general adjunto para Asuntos Jurídicos, Hans Corell, en el que reconocía que actualmente España, a efectos de la ONU, sigue siendo la potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental y que esa administración no se puede ceder de forma unilateral
a no ser que el pueblo saharaui disfrute de su derecho a la autodeterminación. Recientemente, con el nombramiento del nuevo enviado del secretario general para el Sáhara Occidental, el expresidente Horst Köhler, se llegó a activar un poco lo que es el proceso de negociaciones que se acordó en la resolución de la ONU de 1991 y con el despliegue de la misión para el referéndum, la MINURSO, y tuvimos unas negociaciones en diciembre y una segunda ronda de negociaciones ahora en marzo. Ahora se preguntan cuáles son las posturas. Las posturas siguen siendo muy distantes. Marruecos sigue confiando en el apoyo que está logrando por parte de potencias occidentales, como ya hemos dicho, de Francia, y el Frente Polisario sigue determinado a defender el derecho a autodeterminación del pueblo saharaui, porque a pesar de todo hay que reconocer que ese derecho es del pueblo saharaui. O sea, que el pueblo saharaui obtiene apoyo de otros pueblos, pero no de los estados. Sí, a nivel lo que consideramos como potencias occidentales, sobre todo en Europa. Pero sí, por ejemplo, a nivel de Estado, la República Árabe Saharaui Democrática es miembro fundador y de plenos derechos de la Unión Africana. Muestra de ello es la reciente cumbre que se hizo del SADC para apoyar al Estado saharaui y exigir una salida definitiva que no obstaculice más el desarrollo del continente africano y de la región del Magreb. Recientemente hemos visto que también el pueblo rifeño tiene problemas, ¿no?, con Marruecos, y ellos, por lo menos con los que yo podía hablar, encuentran una referencia de solidaridad entre el pueblo saharaui y el pueblo rifeño. Bueno, yo creo que ahí hay una similitud de lo que es la lucha por los derechos universales, derechos humanos. Y efectivamente el pueblo rifeño está levantando la voz contra un régimen totalitario como es la monarquía marroquí. Y ahí pues sí que encontramos una similitud, porque al igual que ellos que tienen presos políticos, nosotros también tenemos presos políticos encarcelados por Marruecos. Hay que hacer referencia que tenemos más de 50 presos políticos saharauis y algunos condenados a cadena perpetua por el simple hecho de participar en protestas pacíficas exigiendo la celebración del referéndum de autodeterminación. Cosas que son hoy en día inasumibles para la comunidad internacional y que Marruecos sigue permitiéndose llevar a cabo dichas acciones y sigue sin ser o sigue sin estar bajo ningún tipo de presión internacional. Supongo, Jalil, que no ayuda mucho que Marruecos sea un reino, que España sea un reino y que las dos familias reales tengan relaciones de parentesco entre ellas. Totalmente. Hay una imagen muy representativa que es en el funeral de Hassan II, el rey Juan Carlos llorando. Eso un poco nos ubica sobre lo que es la red de intereses que existen entre las dos monarquías. ¿Cómo está la situación del pueblo saharaui en Tinduf? Bueno, la situación de exilio es muy difícil, y la situación en la que vive y en la que se encuentra el pueblo saharaui cada día se complica un poco más, y sobre todo porque no hay una perspectiva de futuro hacia las nuevas generaciones, pero también nos estamos viendo traicionados por la propia comunidad internacional. Hay muchísima escasez de recursos, vivimos en la Hamada, que es la zona más dura del desierto, que es la considerada desierto de los desiertos. Pero aún así, a pesar de la escasez de recursos, sí sigue manteniendo lo que es la dignidad del pueblo saharaui. Y el pueblo saharaui sigue convencido que la única salida justa es la que le permite decidir libremente sobre su futuro. Pero sí también, aprovechando ya la situación que me has preguntado por la situación en los campamentos, sí que me gustaría hacer referencia sobre la situación en las zonas ocupadas. Cuéntanos. Que es una cosa bloqueada a nivel internacional, que se desconoce totalmente y es considerada actualmente como la prisión al aire libre más grande del mundo, donde la población saharaui es víctima de represión, donde el despliegue militar es continuo por parte de Marruecos, donde la expulsión de observadores internacionales es un hecho diario, donde los periodistas que estamos teniendo ahí son perseguidos con procesos judiciales abiertos de forma constante y donde la población saharaui se siente encarcelada y se siente maniatada. Y cualquier protesta que pueda haber es reprimida de forma brutal por los regímenes, por el propio régimen marroquí. Hay un muro, ¿no?, que separa a Marruecos, o que separa el Estado saharaui, ¿no?, de lo que es las zonas ocupadas, sí, y es una de las realidades más desconocidas. Cuéntanos, porque se está hablando siempre de el muros. mundo occidental, sí, haciendo valer los derechos humanos, sí, criticaba el muro de Berlín, pero resulta que gobiernos que apoyan, que son apoyados por la comunidad internacional, levantan sus muros sin ningún tipo de problema. Totalmente. Para hacer una comparación, es la segunda barrera más grande del mundo después de la muralla china.
Estamos hablando de un muro de 2.720 kilómetros. 2.720 kilómetros. De norte a sur del Sáhara Occidental. Y es la herida geográfica abierta por la ocupación. Pero no solamente el muro en sí, es la presencia de fosas, la presencia de alambrada y la presencia de campos minados. Hoy en día la propia Naciones Unidas considera que en el Sáhara Occidental existen más de 7 millones de minas antipersonas. Por lo tanto, ya nos podemos imaginar cómo se encuentra ese muro y el despliegue de más de 80.000 militares marroquíes. También hay que considerar el coste que supone para Marruecos mantener ese muro, y como es totalmente desconocido. Y ese muro, evidentemente, fue construido con el asesoramiento de Francia, de forma directa. Ya. Con minas que después se rasgan las vestiduras por la fabricación de minas antipersonas, que están prohibidas, por cierto. ¿Hay perspectivas de optimismo para la solución de las reivindicaciones del pueblo saharaui? Sí, yo creo que sí. Sí, yo estoy determinado. Yo soy de la nueva generación que está decidida a seguir el camino. Y para nosotros el optimismo, para el pueblo saharaui en general, el optimismo es lo último que se pierde. Y tenemos esperanza suficiente para seguir dando la batalla. Lo que no nos atrevemos es poner el tiempo definitivo al conflicto. Pero sí que tener en cuenta que no hay mal que dure 100 años. Claro. Nosotros llevamos 43. Así que... Alil, para despedirnos, haz tu petición. Al gobierno de España, dependiendo quién gobierne. Si hay un gobierno de izquierda, seguramente habrá más audiencia. Pero de momento quizá sea importante hacer un llamamiento a ese pueblo español que ha sido siempre tan solidario con el Sáhara. La petición es que el pueblo de España siga manteniendo esa solidaridad, ejerciendo presión y que convierta el tema del Sáhara Occidental en prioridad en lo que es la política internacional del gobierno español y exigir que España no sea rehén del régimen marroquí. Esa es la única forma. Lo que sí, por ejemplo, no llegamos a entender que mientras que se está en la oposición hay apoyo a la causa saharaui, pero cuando se llega al poder no sabemos cuál es el cursillo que les dan de política internacional, que se convierten en lobistas marroquíes. Porque el embajador de Marruecos hace su lobby. Y con los medios de comunicación y... ¡Ay, los medios de comunicación! ¡Ay, los medios de comunicación! Alil Mohamed Abdelaziz, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte al pueblo saharaui. Y aquí, en la frontera, nunca mejor dicho, tenéis también vuestra casa. Muchísimas gracias a ustedes y un fuerte abrazo a todo el equipo. Hasta pronto. Gracias. Lolo, aprieta un botón de esperanza. Pues antes de marcharnos me gustaría mostraros otro casito de desmemoria histórica o hipocresía pura y dura, porque estos del PP que piensan que España es su cortijo saben mucho de hipocresía. No están ahora intentando tumbar a como sea cualquier gobierno de la izquierda porque creen que no gobernar ellos es alguna forma de usurpación. Ay, estos del PP son como aquellos antiguos sacerdotes que se rasgaban las vestiduras al oír o ver algo que no les gustaba. Pues bien, eso es lo que han hecho muchos neodemócratas, esos que son demócratas de ayer mismo, al ver los papeles de Bárcenas proyectados en una fachada de la Plaza Mayor de Madrid. Pero si casi nunca ha estado en la Plaza Mayor tan bonita como cuando ha servido para que nos demos cuenta de que, bueno, pues eso, de que los del PP se financiaron de una manera ilegal. Y ahí van diciendo, la emisión de los papeles de Bárcenas en la Plaza Mayor provoca una tormenta política. El PP llevará a la Junta Electoral la proyección de los papeles de Bárcenas en la Plaza Mayor. ¡Venga! ¡Más juicios! ¡Ay, señor, qué escándalo, qué vergüenza, qué afrenta más grande a la democracia! Y qué poquita memoria. ¿Ya han olvidado los del PP lo que hicieron en Guadamur el 14 de mayo de 2016? Pues se lo vamos a recordar. Aquel día, en el pueblo toledano de Guadamur, gobernado, claro, por el Partido Popular, sobre el muro del castillo, los castillos se respetan y se guardan, ¿eh? Se proyectaron estas imágenes.
Franco derivó con gran pericia su neutralidad en la Segunda Guerra Mundial. Con la misma pericia que Bárcenas pagaba en B a Rajoy. Ojo, porque para más INRI este despropósito se financió con dinero público. El de un ayuntamiento de Guadamur, gobernado, como decía, por el Partido Popular. Franco, Hitler y Himmler. Para todos los públicos. Una especie de Teletubbies del horror pagado con dinero de todos. En fin, la doble moral de siempre. Apague y vámonos. Ay, ya sabéis, aquí, en la frontera, no tenemos miedo y tenemos memoria. Hasta mañana, desobedientes.